Buenos días, buenas tardes y buenas noches, profe, ya sea la hora que usted está viendo este video. Mi nombre es Shayel Almeida y del tercero de bachillerato B. Yo les voy a hablar sobre el calor y la temperatura y otros temas que abarcan este tema. Vamos a ello. Para empezar el video comencemos con esta pregunta. ¿El calor y la temperatura son lo mismo? La respuesta es no. Tanto como el calor y la temperatura son cosas muy diferentes. Esto es muy imposible que esta idea coincida porque obviamente nosotros cada vez nos confundimos más con estos dos términos. Para saber la diferencia entre calor y temperatura vamos a realizar el siguiente experimento. Pero antes de realizar el siguiente experimento tenemos que saber la definición entre calor y temperatura. ¿Qué es el calor? El calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de que tiene un contraste a distinta temperatura. La temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con el que cuenta un cuerpo. Ya estas partículas que poseen los cuerpos hacen que tenga una movilidad determinada a cierta velocidad, por lo que esta cuenta con una determinada energía cinética. Ahora que sabemos cuál es la diferencia entre calor y temperatura, vamos a realizar el siguiente experimento. Para este experimento vamos a requerir 2 ollas de agua, una con la mitad o la tercera parte agua que la otra. Con la ayuda de un cronómetro, anotamos el tiempo que tarda cada una de ellas en empezar a hervir. Vamos a poner ambas sobre una llama de igual intensidad. En este punto podemos ver de que el agua ya está empezando a hervir y se demoró 3 minutos con 36 segundos en hervir el agua que tiene menos contenido. Y en la que tiene más contenido se demoró 7 minutos con 18 segundos en hervir. Ustedes se preguntarán, ¿por qué pasa esto? Pues la que tiene menos agua empieza a hervir antes, a lo que es lo mismo, ha necesitado menos energía para llegar al punto de ebullición. Si mides la temperatura al comenzar a hervir, en los dos casos, ambas temperaturas son iguales, en torno a 100 grados centígrados. Esto es debido a que el fuego transfiere energía a la olla y está a su vez el agua. A energía transmitida la conocemos como calor, en la que tiene menos agua que se haya empleado menos calor para llegar a la misma temperatura. Por ende, temperatura y calor no son la misma cosa. Ahora les voy a hablar sobre calor específico y capacidad calorífica. ¿Qué es el calor específico? El calor específico se obtiene a partir de la capacidad calorífica y esta representa la dificultad con que esta sustancia intercambia el calor mediante su entorno. Esto es una característica sustancial ya que estas forman cuerpos que son independientes a la masa. El calor específico de una sustancia en su capacidad calorífica por unidad de masa viene expresada en la siguiente expresión. C es igual a C mayúscula sobre B. ¿Qué quiere decir esto? Que C minúscula es el calor específico, C mayúscula es la capacidad calorífica y M es la masa. Para poder entender mejor qué es el calor específico, vamos a realizar el siguiente experimento. Para este experimento vamos a requerir un vaso plástico, agua y un encendedor. Cogemos el vaso y llenamos con el agua hasta la mitad. Luego cogemos el encendedor y prendemos el vaso. Esperamos a que haga la reacción el fuego con el vaso y obviamente se va a quemar solo el lado del vaso donde no hay agua. ¿Por qué? Porque el calor específico solo se va a concentrar en ese lugar ya que el calor es eliminado por el agua.
¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica de un cuerpo es la relación que hay entre un calor y su calor suministrado en un cuerpo, ya que ésta incrementa su temperatura. Esta se puede calcular a través de la siguiente fórmula. C es igual a Q dividido para delta T. ¿Qué quiere decir? C mayúscula es la capacidad calorífica, Q es el valor intercambiado y delta T es la variación de temperatura. Para requerir una vela que esté encendida, vamos a requerir una tabla delgada y una tabla gruesa, y vamos a requerir un globo con agua y un globo obviamente con aire. ¿Qué vamos a ver aquí? El punto de ebullición de cada uno de estos materiales. Como podemos ver, el punto de ebullición del aire es muy pequeño, entonces nosotros al acercar este globo que no tiene agua al fuego, se va a reventar. Pero en el caso de que nosotros acerquemos este globo de agua al fuego, ahorita yo lo voy a prender otra vez, podemos ver de que este no se revienta. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición del agua es mucho más alto que el punto de ebullición del aire. Asimismo va a pasar con las tablas de madera. Podemos ver que en la tabla de madera delgada, esta tabla de madera delgada se quema mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tiene menos masa y menos punto de ebullición. En cambio, en esta madera que tiene mucha más masa, tiene más punto de ebullición, o sea, tiene más tendencia a quemarse. Se quema un poquito, pero no se quema como este que ya se le sale fuego. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el calor específico más se concentra en objetos que tienen más o menos punto de ebullición. Ahora, ¿qué es el calor latente? El calor latente es el que se manifiesta por cualquier proceso de cambio de fase de agua, detallándose a continuación los tipos de cambio de fase. Por ejemplo, la vaporización. La vaporización es un cambio de líquido a gas. La fusión es un cambio de sólido a líquido. La solidificación es el proceso de cambio de líquido a sólido. La sublimación es el cambio de sólido a gas. Y la condensación es el proceso de cambio de gas a líquido. Para entender mejor esta manera haremos los siguientes experimentos. Para el experimento de vaporización vamos a requerir una olla y agua y vamos a esperar a que esta agua se vaya hirviendo. Así vamos viendo el proceso de cómo el agua, por el calor del fuego de abajo de la estufa, se va haciendo en vapor. Unos momentos después. Y como podemos apreciar, el agua está yendo de su estado líquido a gaseoso. Para el experimento de fusión vamos a requerir un hielo y el hielo vamos a calentarle en una olla para que así se vaya haciendo en líquido. Para el experimento de solidificación nosotros tenemos que requerir del recipiente de hielos que viene en nuestra nevera. A este le vamos a llenar con agua y vamos a esperar un día a que los hielos estén hechos para que al siguiente día nosotros podamos ver que el proceso de solidificación de estado líquido a estado sólido está hecho. Al día siguiente. Para el experimento de sublimación estamos viendo a continuación el hielo seco, que es el estado sólido a gaseoso. La condensación no vamos a requerir de ningún experimento, ya que podemos ver en la naturaleza que la lluvia es un gran ejemplo. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es la cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que en él ocurran cambios en su estado físico o cambio de fase. Cuando a un cuerpo se le suministra calor sensible, en este aumenta su temperatura. Cuando se calienta una sustancia que tiene una temperatura inferior a su punto de ebullición, esta absorbe calor y aumenta su temperatura o calor sensible, hasta que ésta alcance su punto de ebullición correspondiente a la presión a que ésta está sometida. Luego de alcanzarlo, se detiene el ascenso de la temperatura y cualquier cantidad adicional de calor que se le suministre, ya que no aumentará la temperatura. Por ejemplo, cuando se calienta agua a presión atmosférica, esta absorbe calor sensible y su temperatura se eleva agresivamente hasta que ésta comienza a ebullir.
Esta también estabilizándose entonces a 100 grados centígrados. A continuación vamos a hacer unos ejercicios de cálculo del calor. En el siguiente ejercicio nos dice: un bloque de cobre con masa de 200 gramos es calentado de 30 grados Celsius a 80 grados Celsius. Si su calor específico es 0,093 calorías, que son 10 gramos por grado Celsius, ¿qué cantidad de calor se le debe suministrar al bloque? Bueno, nosotros sabiendo que su masa es igual a 200 gramos, la variación de la temperatura o delta T, que es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que 80 grados Celsius o la temperatura final restada para 30 grados Celsius o la temperatura inicial, restándola nos da 50 grados Celsius. Ahora nosotros sabemos cuál es el calor específico, o CE, que es 0,093 calorías, que esto divide a gramos por grados Celsius. El ejercicio pidiéndonos que tenemos que calcular la cantidad de calor, procedemos a usar nuestra formulita, que es Q, que es igual a la masa, que son nuestros 200 gramos, que esto multiplicamos por el calor específico, que es 0,093 calorías sobre gramos por grados Celsius, que esto multiplicamos por la variación de la temperatura o delta T, que son los 50 grados Celsius. Nosotros podemos simplificar los gramos con los gramos y los grados Celsius con los grados Celsius. El resultado de 200 gramos por 0,093 es igual a 18,6 calorías, multiplicando para 50. ¿Por qué no bajamos con los grados Celsius? Porque se simplifica con el símbolo que está acá. Entonces, la cantidad de calor es el resultado de estos dos últimos términos, que es 930 calorías. Y así estaría resuelto nuestro primer ejercicio. Ahorita procedemos a hacer nuestro último ejercicio, que dice así: un cuerpo tiene 200 gramos de masa y su temperatura es de 19 grados Celsius, absorbiendo 4407 calorías. Esto alcanza los 50 grados Celsius. ¿Cuál es su calor específico? Ya, vamos a poner nuestros datos. Sabemos que nuestra masa es igual a 200 gramos. Sabemos que nuestra temperatura inicial es igual a los 19 grados Celsius. Sabemos que nuestro calor es de, el calor representa la Q, son de 4407 calorías. Y nuestra temperatura final es de 50 grados Celsius. ¿Qué tenemos que saber aquí? ¿Cuál es nuestro calor específico? Sabemos que nuestro calor es de 4407 calorías, que esto da igual a la masa, que son 200 gramos, que esto multiplica por nuestro calor específico, que vamos a comprobar, que multiplica a la variación de la temperatura o delta T. Nosotros sabemos que para comprobar nuestra variación de la temperatura o delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial, que nuestra temperatura final es 50 grados Celsius menos los 19 grados Celsius. Ahora vamos a comprobar cuál es nuestra variación de la temperatura. Que esto nos da igual a 31 grados Celsius. Ahora vamos a multiplicar nuestra masa por nuestra variación de la temperatura, que esto nos da igual a
El resultado de esta multiplicación es igual a 6200 gramos por grados Celsius, que esto multiplica a el calor específico. Pasamos a dividir el calor y dividimos para los 6200 gramos por grados Celsius, que esto nos es igual a calor específico. El resultado de esta división es 0,71 calorías sobre gramos por grados Celsius. Y con esto he concluido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjense su like y su buen comentario. Muchas gracias por ver.